Muchos conocen el nombre de Stan Lee como el arquitecto principal del universo Marvel, el creador de iconos como el Hombre Araña, Hulk y los X-Men. Pero su historia está tejida con hilos de servicio militar, trabajos inesperados y un momento crucial al borde de la renuncia que casi nos priva de todos nuestros héroes de muñequitos y películas que amamos. Stanley Martin Lieber vio la luz por primera vez el 28 de diciembre de 1922 en la vibrante ciudad de Nueva York. Sus padres, Celia y Jack Lieber, inmigrantes judíos rumanos, inculcaron en él el amor por la lectura y las historias de aventuras, desde Sherlock Holmes hasta el rey Arturo y Tarzán. Estas narrativas sembraron la semilla de un imaginario desbordante en el joven Stanley. La Gran Depresión golpeó con fuerza a su familia, marcando profundamente a Stanley. La pérdida de empleo de su padre le enseñó el valor incalculable del trabajo y la seguridad económica, una lección que lo impulsó a buscar empleo desde temprana edad, considerando tener un trabajo estable como el mayor privilegio. Su primer empleo lo encontró como asistente en una importante empresa de confección de pantalones. Sin embargo, la insignificancia de su rol y un despido justo antes de Navidad lo dejaron con un anhelo aún mayor por perseguir su verdadero sueño: convertirse en un escritor famoso. Con un maletín como símbolo de sus aspiraciones literarias, Stanley, recién salido de la preparatoria, buscaba un trabajo que alimentara su creatividad. Sin embargo, su primer paso en el mundo laboral lo llevó por un camino sombrío: escribir obituarios, es decir, notas fúnebres de los muertos o los que estaban por morir. Esta tarea, lejos de su ideal de convertirse en el nuevo Arthur Conan Doyle, lo impulsó a buscar proyectos más afines a su pasión en periódicos y teatros locales. El destino, a través de conexiones familiares, lo introdujo en la industria del cómic. Su primo político, Martin Goodman, le ofreció un trabajo en Timely Comics, la compañía de entretenimiento, donde comenzó como asistente de los escritores Joe Simon y Jack Kirby, los creadores del Capitán América. Su labor inicial era modesta: llevar tinta y café, sin participar aún en el proceso creativo. Sin embargo, su ética de trabajo y dedicación pronto lo llevaron a ascender, brindándole la oportunidad de involucrarse en algunos proyectos e incluso de crear su propio personaje. Pero para Stanley, escribir historietas no era la cumbre de sus aspiraciones literarias. Era un trampolín hacia su meta de convertirse en un novelista reconocido. Fue en este contexto, a la edad de 18 años, que adoptó el seudónimo de Stan Lee, debutando como guionista en una historieta del Capitán América en 1941. Este nombre se convirtió en su alter ego, su propia identidad de superhéroe en el mundo del cómic. Un giro inesperado ocurrió cuando Simon y Kirby dejaron la compañía repentinamente. Ante la falta de personal, Timely Comics le pidió a Stanley que asumiera la edición de los cómics. Así, de asistente, se convirtió en jefe de edición, un golpe de suerte que cambiaría el curso de su vida. Como escritor y editor de la mayoría de las historietas, Stanley agilizó el proceso de producción y, en 1941, creó a su primer superhéroe, el Destructor, un personaje con tintes de la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los nazis con poderes similares al Capitán América. Antes de poder expandir la historia del Destructor, Stanley sintió el llamado del deber y se ofreció como voluntario para unirse al ejército en 1942. Sin embargo, su rol no fue en el frente de batalla. Reconociendo su talento como escritor, el ejército lo destinó a Queens para crear manuales de entrenamiento, pósters y guiones para películas de instrucción, utilizando el poder de las tiras cómicas para acelerar el aprendizaje de los soldados. Al término de la guerra, el destino le presentó a Joan Clayton, el amor de su vida. Cuenta la leyenda que su encuentro fue fortuito en una tienda, donde un simple saludo al abrirle la puerta desató una conexión instantánea. En 1947 se casaron y dieron la bienvenida a su hija Joan Celia, a quien llamaban JC con cariño. El amor por su familia, especialmente por Joan, fue una constante en su vida, inspirando incluso la creación de los intereses amorosos de sus superhéroes. Stanley regresó a Timely Comics en 1945, pero el panorama de la industria había cambiado drásticamente.
La Segunda Guerra Mundial había dejado una profunda huella, y el público ya no veía los cómics con los mismos ojos. Las ventas cayeron, y la competencia de DC Comics se intensificó. DC era la competencia con los superhéroes como Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Batman, etc. Timely Comics se alejó de los superhéroes, enfocándose en historias policiales y de terror para intentar mantenerse a flote. Los cómics comenzaron a ser percibidos como algo infantil e incluso como una influencia negativa. El Capitán América, a pesar de su popularidad pasada, fue encasillado y rechazado junto con el resto de las historietas. Para intentar mitigar esta percepción negativa, Timely Comics se sometió a la revisión de la Comics Code Authority, una organización de autocensura que limitó las historias que Stan Lee deseaba contar con mayor madurez y profundidad. Aunque ahora tenía la estabilidad laboral que siempre había anhelado, la motivación de Stan Lee para escribir se desvanecía. Su sueño de contar historias significativas se había reducido a un simple trabajo. En 1953, una tragedia personal sacudió su mundo. El nacimiento prematuro de su segunda hija, Jan, seguido de su fallecimiento a los pocos días, dejó una herida profunda en la pareja. Esta pérdida desestabilizó sus vidas y profundizó la insatisfacción de Stanley con su trabajo, sintiendo que sus contribuciones eran insignificantes en comparación con los avances que se realizaban en otros campos. Al borde de abandonar su carrera en los cómics, encontró un inesperado apoyo de su esposa Joan. Ella lo animó a continuar, pero con una nueva perspectiva: escribir las historias y los personajes que a él mismo le gustaría leer, sin las restricciones impuestas por el público infantil. Sin embargo, las dificultades profesionales se intensificaron. En 1958, Timely Comics anunció su inminente cierre debido a problemas financieros y la feroz competencia. En un último intento por salvar la compañía, se encomendó una tarea crucial a Stan Lee y a Jack Kirby, quien había regresado a la editorial. La misión era revivir las historias de superhéroes, pero con un enfoque novedoso: crear un equipo de héroes en lugar de centrarse en personajes individuales, inspirándose en la Liga de la Justicia. Así nacieron los Cuatro Fantásticos, marcando el inicio de una nueva era para Marvel. Bajo la dirección de Stan Lee, los nuevos héroes eran individuos realistas con defectos y problemas cotidianos, cometiendo errores, pero siempre esforzándose por hacer el bien. Sus villanos también adquirieron profundidad, dejando de ser meros monstruos para convertirse en personas cuyas circunstancias los habían llevado por caminos oscuros. Esta humanización de los personajes creó una conexión sin precedentes con los lectores. Stanley y su equipo innovaron no solo en la caracterización, sino también en el estilo de dibujo y los diálogos, que se volvieron más maduros y complejos. Los Cuatro Fantásticos, un grupo de científicos que obtenían superpoderes tras una expedición espacial, presentaban dinámicas internas realistas y una mujer poderosa que no era solo un interés amoroso. Otra decisión crucial fue ambientar las historias en un lugar real y familiar para Stanley: Nueva York. Esta elección permitió a los lectores identificarse aún más con los personajes y sus entornos. El primer cómic de los Cuatro Fantásticos, lanzado en noviembre de 1961, contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito rotundo. Revolucionó la concepción de los superhéroes y le dio un respiro vital a la compañía. Stanley, reconociendo que estaban creando algo diferente, propuso renombrar la editorial a Marvel Comics. Con los Cuatro Fantásticos, algo más cambió. Marvel comenzó a recibir cartas de los fans, algo inédito hasta entonces. Los lectores escribían a Stanley, cuyo nombre aparecía en sus cómics favoritos, buscando consejos y agradeciendo sus historias. Stanley se dio cuenta de que habían conectado con una nueva audiencia. En lugar de renunciar, Stanley decidió escribir lo que a él mismo le gustaría leer, teniendo una epifanía sobre el poder del entretenimiento y las historias para hacer la vida más llevadera. Marvel entró en un período de increíble productividad. Inspirándose en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Stanley creó a Hulk, explorando la dualidad de un hombre normal que se transforma en un monstruo, con un diseño influenciado por el Frankenstein de Karloff.
Hulk representó la idea de que existen partes monstruosas dentro de todos, y que un monstruo no siempre es malvado. Aunque tuvo un poco de suerte con la imagen, ya que Hulk debió ser gris y un error de impresión lo convirtió en verde y su figura se veía más impactante. En 1962 nació Thor, fruto de la fascinación de Stanley por la mitología nórdica, encarnando temas de humildad, lealtad y redención. Un día, observando una mosca en la pared de su oficina, Stanley concibió la idea de un superhéroe adolescente que pudiera escalar paredes. Quería crear un personaje con problemas cotidianos, alejado del héroe perfecto. Así nació el amigable vecino, el Hombre Araña, un personaje con el que los jóvenes lectores podían identificarse. Su traje cubierto permitía que cualquier niño, sin importar su raza, se imaginara bajo la máscara. Aunque no lo admitiera públicamente, era su favorito. En 1963, en plena Guerra Fría, Stanley imaginó a Tony Stark, un industrialista millonario que creaba una armadura de alta tecnología para combatir el comunismo, dando origen a Iron Man. Ese mismo año, explorando temas espirituales y místicos para lidiar con su propia depresión, creó al Doctor Strange. Y con la idea de ver a sus héroes trabajando juntos, nacieron los Vengadores. Influenciado por la lucha por los derechos civiles, Stanley creó a los X-Men, una alegoría sobre el prejuicio y la discriminación a través de la metáfora de los mutantes. En 1966, inspirado por guerreros africanos, dio vida a Black Panther, desafiando los estereotipos raciales y presentando una imagen positiva de la cultura africana. En total, creó más de 347 personajes, siendo Doctor Doom su villano favorito, incluso inspirando la creación de Darth Vader. La conexión directa de Stanley con sus fans se hizo evidente a través de la sección Stan's Soapbox al final de cada cómic, donde les daba consejos y respondía a sus cartas, firmando con su icónica frase Excelsior. Esta interacción lo convirtió en la cara de Marvel, una celebridad para sus lectores. La década de 1960 fue una época de crecimiento sin precedentes para Marvel. Sin embargo, el personaje más icónico que Stanley introdujo fue el Hombre Araña. La idea surgió de una revista de su infancia y de su observación de la brecha generacional entre jóvenes y adultos. Quería crear un superhéroe adolescente con problemas reales, alguien con quien los lectores pudieran identificarse. A pesar del escepticismo inicial de su jefe, Stanley incluyó al Hombre Araña en el último número de Amazing Fantasy. El público se enamoró del personaje, lo que llevó a la creación de su propia serie, The Amazing Spider-Man, en 1963. El estilo de dibujo realista de Steve Ditko encajó perfectamente con el personaje, creando un icono. Stanley comprendió que la clave para crear un superhéroe memorable era la empatía. El Hombre Araña, con su fuerza sobrehumana pero con problemas adolescentes, se convirtió en el ejemplo perfecto. Su popularidad trascendió los cómics, llegando a la televisión con una caricatura en 1967. Marvel continuó innovando, dando un giro al dios nórdico Thor en 1962, gracias al trabajo de Stanley y Jack Kirby, junto al hermano de Stanley, Larry Lieber. Si el Hombre Araña fue el gran éxito de Stanley, Thor fue como el hijo de la fascinación de Kirby por la mitología. Poco después nació Tony Stark, cuya historia compleja y profunda fascinó al público. Stanley se dio cuenta de que estaban creando una nueva mitología con Marvel, lo que llevó a una de sus características más famosas: los crossovers. Utilizando a sus personajes como actores en un mismo universo, Stanley y Kirby crearon Los Vengadores en 1963, un equipo con los héroes más queridos por el público. Los crossovers se convirtieron en un éxito, disparando las ventas y emocionando a los fans. Marvel siempre se inspiró en los sucesos políticos y sociales del mundo real. Durante la Guerra de Vietnam, Stanley utilizó a Iron Man para criticar una guerra que consideraba innecesaria y cruel, matizando al personaje y mostrando la delgada línea entre héroes y villanos. Stanley buscaba incluir lecciones morales y críticas sociales en sus historias, encontrando un propósito más profundo en su trabajo. Sin embargo,
El 12 de noviembre de 2018, el creador de todo un universo fantástico falleció a la edad de 95 años. En una de sus últimas conferencias, Stanley compartió la historia de cómo presentó la idea del hombre araña a sus superiores, quienes la consideraron terrible. Pero su fe en el personaje lo llevó a seguir adelante, dejando dos de las enseñanzas más importantes de su vida: la importancia de creer en tus propias ideas, incluso cuando otros dudan, y la capacidad de conectar con el público a través de personajes imperfectos y humanos. Su legado vive en cada cómic, en cada película y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Finalmente, cada uno de nosotros tenemos un superhéroe dentro de nosotros. Eres el superhéroe de tu hija, tu hermano, su sobrino, tu amigo. En fin, eres el ejemplo a seguir de los que te rodean. Así que saca tus poderes y ayuda a esos que quieren ser como tú. Si te gustó esta historia, déjanos tus comentarios y comparte este video si te has impactado tanto como a nosotros. Finalmente, no olvides suscribirte y darle like para descubrir más historias fascinantes como esta, que se muestran a continuación. Nos vemos en la próxima.